Agradecemos su presencia en Guamán Poma, cronista rebelde de Carlos Rojas, que estará a cargo de Jorge Eslava y Carlos Rojas, y es organizado por Megabook. Bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, para mí es un gran honor compartir esta mesa con Jorge Eslava, con quien tenemos muchas cosas en común. Nos une San Marcos, nos une la educación, nos une el fútbol también, y también nos une Guamán Poma, porque en una conversación con él última descubrí que es un guamampomeano así acérrimo, un gran conocedor, así que vamos a conversar acerca de Guamán Poma. Antes de empezar, Jorge, quisiera mostrarte a manera de estreno. Yo hice una animación, así como hago con otros libros, sobre Guamán Poma, así que vamos a verla aquí al inicio de la presentación. Por favor. Soy Guamán Poma, indio principal de Zumbondo, Canas, en Ayacucho. El mundo está al revés. El rey tiene que saber eso. Dibujaré y escribiré lo que veo y siento. Los buenos apreciarán mi obra y sonreirán. Corregidores, padres e encomenderos, la codicia se van al infierno. Los malos se enojarán y desearán desaparecer. Guamán Poma, cronista rebelde. Sentado bajo una cruz, caminando sobre el desorden sin par de este mundo, nos corren hijas de luz a la vida, nos corren hijas de sol a la historia. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar la conversación con Jorge. Buenas noches. Sí, amigas, amigos, ahora sí. Decía que hay libros que desde el título resulta no solo reveladores, sino incluso transgresores. El cronista rebelde. Venimos arrastrando, ustedes y yo, esta sentencia histórica de que el gran cronista peruano es Garcilaso Inca de la Vega. Eso lo veremos ahora, que casi como anunciar un combate. La cortesía sugiere que debo empezar por agradezco a Carlos Rojas Freya esta invitación. También la cortesía sugiere que debo decir que estoy complacido, pero en realidad estoy mucho más que complacido, feliz de poder hablar en público sobre Guamán Poma. Y ante una sala llena, y no de personas que casualmente por azar han encontrado un asiento, sino que veo muchos rostros interesados, sapientes, incluso eruditos. Entonces ya le advertí a Carlos que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Sí, verdad, hay como un ambiente muy intelectual. Y es que Guamán Poma ha desenvuelto desde un rollo histórico, desde el principio del siglo XX, está lleno de magia, de misterio, incluso de elementos casi maravillosos, ¿no? Pareciera una novela, pareciera un personaje de la novela hispanoamericana real maravillosa. Siempre he imaginado ese momento glorioso de 1908 en el que un investigador alemán descubre en la biblioteca Diamante de Copenhague, en Dinamarca, descubre un rollo amarrado en las orillas y al desenvolverlo se encuentra nada menos con una crónica fechada en 1615, la fecha en la que da término de la escritura de esta crónica. Guamán Poma es en febrero de 1615,
es decir, en el momento del descubrimiento en 1908 en Copenhague, había transcurrido casi 300 años, no se conocía la existencia, aunque después se han podido escudriñar y descubrir que habían datos de ese peregrinaje del autor de Guamán Poma de Ayacucho a Lima para enviar este documento denominado por Guamán Poma una carta al rey Felipe III, en el que daba cuenta de las desgracias, iniquidades, perversiones a las que había sido sometido el pueblo indígena desde el comienzo de los tiempos hasta mediados de la colonia. Y una segunda parte en la que Guamán Poma, cosa insólita en un cronista, sugiere algunos cambios en la política de la colonia para mejorar el sistema español. No era un anti-español, era un anticolonialista. Esa crónica desaparece, se ha especulado muchísimo sobre qué ocurre en esos años. Las hipótesis más certeras parecen apuntar en el sentido de que llega a manos del rey Felipe III en España y que luego es vendida o subastada y adquirida por un coleccionista. Me he deleitado imaginando ese momento luminoso en el que Pichman descubre esa crónica. Es como para desquiciarse, es como para volverse loco descubrir una crónica así. Y luego ir desarrollando estos documentos y encontrarse con más de 1000 páginas con texto en el que se trenzan el castellano y el quechua y el aymara y diversos dialectos. O sea, un discurso, no un discurso de alguien que ignora la lengua, sino es un discurso de alguien que sobrepasa la lengua castellana, sobrepasa el quechua, sobrepasa el aymara y transita por diversos dialectos, termina siendo un tejido discursivo, un tejido lingüístico muy complejo. Y consciente de la complejidad de ese tejido lingüístico y altamente literario, poblado de refranes, de sentencias, incluso de metáforas, que son figuras que pertenecen más al lenguaje poético, consciente de que ese tejido podía ser un tejido intricado y difícil para el lector y estudioso, ilustra los pasajes. Son alrededor de 1200 pergaminos con discurso lingüístico y casi 400 ilustraciones. Esto es como para ahora atemorizarnos y pensar que esta noche, con 45 minutos, poco podemos hacer frente a un libro tan vasto y complejo, daría para un seminario. Y como si fuera poco, Carlos Feria da un testimonio sobre el testimonio, sobre la crónica de Guamán Poma, también tejiendo un discurso muy complejo, en el que he podido descubrir hasta 4 capas, porque lo delicioso en una lectura es tener esa capacidad de ir rasgando la superficie de la lectura, de ir descubriendo capas interiores. La posición de Guamán Poma, a diferencia de la posición hispanófila de Garcilaso, es una posición indígena. Su carácter de denuncia es feroz. Entonces, quiero empezar este diálogo que me hace permitir hacer algunas apostillas previas a las preguntas. Podríamos empezar con la superficie, la primera superficie que encontramos en nuestra lectura. Hay un registro de los dibujos de Guamán Poma, con textos de Guamán Poma, que han sido intervenidos
porque hay otro registro en el que no interviene el hijo de Guamán Poma, sino que propone sus propias ilustraciones. Y hay otra capa en la que no participa Guamán Poma ni Carlos Rojas Feria, sino grandes personalidades del siglo XX que son historiadores como Raúl Porras o Carlos Araníbar, ¿no? Se te ocurrió planear este tejido con esas 3 o 4 capas que iremos viendo paulatinamente. Bueno, creo que de cierta manera sí, ¿no? O sea, yo leer a Carlos Araníbar, que es un historiador apasionado por Guamán Poma, conseguí los tomos que él publicó con la Biblioteca Nacional y él me dio una arista nueva, ¿no? Que era el Guamán Poma, que además de cronista, dibujante, hacía crítica humorística. O sea, era una suerte de humorista político, social. Un Juan Acevedo, un Carlín, ¿no? Un Mechaín, digamos, actual. Entonces yo, Aníbal me da la pista y yo lo que hago es recorrer el libro, que como dice Jorge, son de 1200 páginas que se pueden conseguir en versión similar, y encontré cosas que hacían reír y reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en un momento, Guamán Poma dice, hay sacerdotes que se dicen bachilleres, se dicen licenciados, se dicen doctores y no han estudiado. Dicen, serán licenciados. Guamán Poma lo dice. Caramba, esto parece muy actual, dije yo. Ahí está, y como dice Jorge, yo propongo el dibujo ahí, ¿no? Y además, le añado algo ahí, Jorge, ¿no? Responde Guamán Poma cuando le dice, el español dice, dígame licenciado, le dice licenciado. Un poco con Chespirito, ¿no? Claro, pero también hay algunas cuñas tuyas, por ejemplo, sí. Por ahí aparece en un trazo que nada tiene que ver con Guamán Poma, que es más bien un trazo más moderno, y que actualiza el texto. Carlos. Aparece Cuto Guadalupe, sí, ¿no? Claro. Sí. Diciendo una frase. Entonces uno siente en medio de este texto que es más que una historieta, no es una novela gráfica, pero es más que una historieta. Además de la ilustración de Guamán Poma intervenida, además de consignar alguna frase de Carlos Araníbar o Porras, hay dibujos tuyos muy actuales en el que metes frases que parecen arrancadas de los titulares de los diarios. Sí, pero justo lo que comentaba Jorge, para contextualizarlo, pasa que Guamán Poma, en su afán de denuncia, él dice de que Toledo se portó mal al ejecutar a Túpac Amaru, al primero. Y Guamán Poma dice que el rey de España lo fustigó por ello, ¿no? Le dijo, te has portado mal, ¿cómo has matado a un rey? Y Guamán Poma dice, fue muy soberbio. Entonces aparece Cuto Guadalupe ahí, soberbio, dice, ¿no? Y un Cuto Guadalupe vestido también con la época de un afro del siglo XVII, que es básico en mi trabajo, porque como historiador que soy, me fijo mucho pues en los detalles del vestuario, de los decires. Pero en verdad, Jorge ha analizado muy bien la obra, porque si se dan cuenta, Jorge es uno de los grandes maestros que hay en el Perú. Yo diría que Jorge va a dejar una generación de grandes maestros, así como Raúl Porras dejó a grandes maestros. Entonces, su análisis es excepcional, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, estás exagerando con el gran maestro. No. Soy un disentidor, porque si te pidiera que leyera las primeras líneas, no tengo en ese momento gafas de lectura, que leyeras en la página 70, hay un textito de Carlos Araníbar. A mí me encanta la edición de Carlos Araníbar publicada por la Biblioteca Nacional, que es la última edición que existe, me parece, de la Nueva Crónica. Lee esas primeras líneas y dime si no sientes en el fondo, porque Dice Carlos Araníbar, con todo y eso, Guamán Poma no es un narrador quejumbroso. En sentido estricto, ni siquiera es narrador, es un hombre que rinde testimonio. Al dirigirse al propio rey de España, para que se conozca la miseria de la raza vencida, no lo hace con humildad de súbdito que espera su recompensa, sino con la firmeza y convicción de quien reclama justicia. Me parece, Lo del narrador. Jorge diría,
rebajar a testimonio un documento como la crónica es hacer un flaco favor a Guamán Poma. Tú y yo sabemos perfectamente que las crónicas, nuestro país, la historia de nuestro país se sostiene sobre las crónicas. Yo muchas veces he preguntado a mis estudiantes en el colegio, en la universidad, si ya saben de dónde proviene la leyenda de los hermanos Ayar o Manto Cápac, no tienen idea. Y sin embargo se repiten en las escuelas y en el manual de historia siempre aparece esas dos leyendas. Y si el profesor nos dijera de pronto eso proviene de las crónicas de Garcilaso, nos iluminaría, porque nos revela algo importante, que son personas que estuvieron justo en el momento de la historia en que se está produciendo un cambio esencial en el Perú. Ponerse a pensar por un minuto que el evento del padre Dominico Valverde en el diálogo con Atahualpa, cuando le dice, esta es la palabra de Dios, y le acerca un breviario y le pide a Guamán Poma que escuche, y Guamán Poma, eso le puede causar risa ahora, que en realidad sería una falta de respeto, porque Guamán Poma hace lo lógico, se lleva el libro, el breviario a los oídos y no escucha la palabra de Dios. Y el traductor insiste, no, tienes que escuchar, ahí está la palabra de Dios. Y vuelve a saquear el objeto libro, que a él no le dice nada, como si fuera una sonaja y no escucha nada. Y Atahualpa arroja el libro y empieza una revuelta en la que 5.000 indios caen frente a 170 españoles, que era toda la hueste que había llevado Pizarro para ¿no? Entonces, rebajar a testimonio, sabemos que todo cronista registra el hecho, o sea, la crónica es un documento de facto, pero la crónica es también un documento literario. Exacto. Y lo hizo Garcilaso, y lo hizo Francisco de Ávila, y lo hicieron todos los cronistas toledanos que estuvieron acá y registraron esos momentos el momento de la conquista y el momento de la colonia. Guamán Poma no es solamente un testimoniador, es un cronista de polendas y probablemente autor del mejor libro que se publica en el Perú. Entonces, esa opinión de Carlos Fernández creo que sí, corta. Sí, yo creo que Guamán Poma también es narrador. Además, en esas 1200 páginas hay poesía, encontramos sermones, encontramos diálogos que son muy sabrosos, él los recrea realmente, uno se da cuenta que él los recrea, pero lo recrea para contar algo que él está viendo. Acá hay uno breve que les comento, ¿no? Él, por ejemplo, inventa un diálogo entre una pareja de españoles que tienen un hijo. Entonces le dicen, este hijo hay que meterlo a sacerdote para ganar plata, dice el papá. Y bueno, y entonces la esposa dice, está bien, dice, ¿no? ¿Está bien? Que sea jesuita, no, esa gente no quiere ahorrar dinero, es una gente. Que sea franciscano, no quieren ser santos tampoco, que sean otras órdenes. Y ahí vamos a tener hasta una indiecita que traje para nosotros, y el hijo en este diálogo inventado por Guamán Poma le explica al padre, le dice, papá, pero Jesús fue un hombre pobre, humilde. Calla contigo, le dice el padre, ¿no? Esos diálogos son una narración literaria, graciosa. Hay también caricatura escrita también en Guamán Poma. Es casi como esos libros álbumes. Si hay papás, mamás acá muy atentos a la lectura de sus pequeños hijos, ahora se ha puesto muy en boga el libro álbum, ¿no? Donde hay una alianza, perdón, somos cremas, pero permíteme hablar de una alianza, hay una relación entre la imagen y el texto indisoluble, de tal modo que no se puede leer el cuento privándonos de la ilustración, y tampoco se puede leer el cuento solo leyendo el texto, sí, solo leyendo la imagen. Hay 2 páginas ejemplares en el libro, ahora que ustedes lo adquieran, y ahí va el cherry, vamos filtrado. Página 32 y página 33 son 2 páginas ejemplares, porque en estas 2 páginas están las 4 capas
que yo advierto del tejido del discurso que tú propones en el libro, ¿no? El dibujo intervenido, el dibujo de Guamán Poma tal cual, lo voy a tener un minuto. Guamán Poma podría ser consagrado como el pionero del cómic en el Perú, porque cada ilustración suya es un protocómic, es un adelanto del cómic, porque usa distintas caligrafías, distintos tamaños de letra, y algo bien importante que se usa mucho en el cine. En el cine nosotros alcanzamos a ver lo que aparece en la pantalla. Podemos imaginar lo que queramos, pero es imposible ver más allá de la pantalla. Y la pantalla nos muestra lo que quiere el ojo del camarógrafo. Pero el plano puede tener distintos ángulos. Puede ser un picado, puede ser un contrapicado, puede ser un paneo. Todo eso está en la obra de Guamán Poma. A veces hay voces que no están en el plano. Es como si nosotros estuviéramos viendo las imágenes, porque el cine es fundamentalmente imagen y sonido. Podemos estar viendo en el plano una imagen, pero la voz de quien habla no aparece en el plano, pero sí ingresa en el plano. O sea, fonéticamente la voz tiene presencia, pero no hay presencia del personaje. Pero también hay voces de Guamán Poma en las que la voz viene de afuera, ¿no? Y los planos pueden asumir distintas posiciones, distintos ángulos. Pues en estas dos páginas nosotros encontramos la ilustración pura y dura de Carlos, la ilustración de Guamán Poma, solo él, la ilustración intervenida de Guamán Poma por Carlos Rojas, y la consignación de las voces de los grandes historiadores. Me refiero a estas dos páginas 32 y 33. Yo he mencionado además unos nombres y te voy a poner un aprieto, Carlitos, al preguntarte lo siguiente. Garcilaso de la Vega escribe un libro para quien acierta el año en el que escribe, en el que publica Comentarios Reales. 1, 2, 3, 4, 5. 1609. El Quijote, la primera parte del Quijote se publica, me parece que en 1600 y la segunda en 1615. Porque circula esa edición apócrifa, ¿no? Bueno, en 1606 se publica 1605 se publica La Florida del Indio, en Lisboa. 1609 se publica Comentarios Reales, también en Lisboa. O sea, publicados a principios del siglo XVII. En esos momentos se está terminando Guamán Poma de escribir su texto. Punto 1. Punto 2. Garcilaso viaja a los 20 años a España para reclamar algunos beneficios que le corresponden como hijo de un capitán español. Va con esa intención. Guamán no tiene intenciones de prebendas. Guamán Poma no está esperando una herencia. Guamán Poma no está esperando una hacienda. Guamán Poma quiere recuperar un orden. Y quiere poner justicia en lo que está pasando en la hacienda, ¿no? Es un mérito grande. Entonces, si yo te preguntara, Carlos, que es mi pregunta, Guamán Poma o Garcilaso, Guamán Poma o Francisco de Ávila, de Dioses y Hombres de Guadalquivir, que son obras que se escriben por la misma época. Pues hay un hervidero de cambio en el país y hay mestizos e indios que están registrando eso, y están registrando no solo con un propósito puramente testimonial, sino con un propósito recreativo, inventivo, incluso cautivante, como el caso de los tres que acabo de mencionar. ¿Cómo calificarías a Francisco de Ávila y Garcilaso al lado de nuestro queridísimo Guamán Poma? Mira, yo creo que Guamán Poma tiene algo que, su obra tiene algo que diferencia con las otras, y es que no pasó por la censura.
O sea, los libros de las crónicas que hemos conversado, que Jorge ha comentado, Cieza de León, Garcilaso, Bartolomé de las Casas, todas en sí tenían un sello y habían sido revisadas por la autoridad, la Inquisición, el obispo, hasta por el Palacio de Gobierno de esa época, que veía cuánto se iba a vender el libro, la crónica futuro libro. Entonces, Guamán Poma no. El libro Guamán Poma, que se encontró en 1908 por Fishman, allá en Copenhague, es un libro, es una carta enorme que se salvó del inquisidor, de la mano que le iba a borronear, porque así lo encuentran, ¿no? Pero tú sabes que, claro, se descubre en 1908, pero hay un registro ya de que esa crónica estuvo en Copenhague desde 1660, desde Claro. 1660. Ya había un registro en la biblioteca Diamante que esa crónica llega ahí. Y parece que llega por no me acuerdo en ese momento el apellido de este coleccionista. Claro, se mezclan ahí gente de la nobleza, pero yo sí creo, respondo a tu pregunta, de que la obra de Guamán Poma sí es formidable por eso, ¿no? Porque es escrita tal cual, sin censura y con ese quechuañol que a muchos hispanistas les sacó roncha, ¿no? Más que quechuañol, pero es quechua Aymara. Ya tendríamos que buscar algún término que funda las tres lenguas, ¿no? Porque es castellano, quechua, aymara y dialectos. Exacto, Se han contabilizado hasta 6 dialectos entre quechua y aymara. Y además tiene este aporte del dibujo, además. O sea, el dibujo caricaturesco, el dibujo que además de lo que sale así como dijo Jorge, elementos del cómic, ¿no? De la boca salen en palabras, también hay palabras en los brazos. O sea, el dibujo no solamente refuerza el texto, sino lo amplía. Entonces, Potencia los significados. claro, hay imágenes potentes, ¿no? Cuando un español habla con el inca, ¿no? Y le dice, y se da cuenta el español ansioso por el oro, y el inca le dice, y como, ¿para qué te sirve el oro? Le dice, porque eso se lo comía, ¿no? Yo como oro, le dijo, ¿no? Y el inca le responde, pues vamos a molerlo para dártelo de... Así como pensaban que los caballos, con las riendas y todo el aparato, los japoneses, eran el alimento del caballo, pensaban que los caballos comían fierro, ¿no? Claro, que eran carnívoros Y también. algún ¿no? cronista también se tomó la libertad de pensar cuando el Inca ofrece alguna de sus hijas del sol a los españoles y ellas se niegan porque vieron las espadas tremendas y pensaban que era el sexo masculino inmenso y que eso podía llevarlas a la gloria o desgraciarlas, no lo sé. Tú has dicho una palabra escalofriante, censura. Es verdad, había que pasar, porque por esos años se había publicado El Lazarillo, que había recibido la censura. Por eso, inteligentemente, el autor de Lazarillo, una obra castellana, sigue siendo una obra anónima, no se sabe quién es. La censura se aplica de manera muy dura durante la colonia a través de un tribunal eclesiástico, ¿no? Y seguramente Guamán Poma conocía cuáles eran esas coordenadas del terror, porque él había sido un asistente eclesiástico y se había formado en un taller de dibujo y pintura de un cura, un fray Martín de Murúa. La censura. Se establece un tribunal y misericordia, severísimo, ¿no? Que registra las obras y va preparando un listado que llama el índex con los libros prohibidos, los libros que no debían circular. Y el libro se requisaba y al autor se le condenaba a la horca o a la hoguera, ¿no? Es verdad, yo creo que ese viaje de Guamán Poma que hace desde Bucanas hasta Lima y probablemente el Callao fue también para sortear la censura. Y la censura es como para caerse de espaldas. La censura que se instaura acá en la colonia, ¿saben hasta cuándo dura? Un libro de regalo para quien sabe hasta cuándo dura esa censura. Hasta mediados del siglo XX, hasta 1960 y tanto dura la censura. ¿Quién era el tribunal ya en estos tiempos? ¿Quién era el inquisidor? Imagino que había un cura peruano ahí.
de hecho, que está ahora en el Vaticano. Me imagino. Pero hasta mediados del siglo XX funciona la censura, y luego ha continuado la censura en el Perú porque ha habido un avasallamiento de una línea muy conservadora, sobre todo de la Iglesia, que siguen censurando. Yo he sabido de libros de Vargas Llosa o de Jesús Saramago censurados en las escuelas, en la cultura, por supuesto, y hasta eso nos dirigimos. Podría censurar a Vargas Llosa, ¿no? Tenían esos piensos. Sí, Vargas Llosa y Saramago, ¿no? Y bueno, y otros autores que simplemente por el hecho de haber nacido en Rusia también eran guillotinados por algunos colegios religiosos. Y a propósito de la censura, ¿cómo verías tú que chicos de tercero de secundaria, chicos de cuarto de secundaria, de nuestros colegios públicos, de nuestros colegios privados, se acercaran a la historia de Guamán Poma, no a través del texto, sino a través solo de las imágenes, algunas de las cuales son altamente transgresoras, ¿no? Y de temperatura muy alta? ¿Cómo verías tú? ¿La censura se pondría en guardia para censurar a Guamán Poma hoy, siglo XXI? Yo creo que sí, porque hoy día también son censurados a veces los caricaturistas, ¿no? De la actualidad también han tenido... Los querían, no los querían. Claro, y a veces son caricaturas que después de que los quieren amenazar, pasa una semana y son premonitorias esas caricaturas, se cumplen, han sido proféticas. Es que tiene eso de premonición la caricatura, ¿no? El buen caricaturista, que ha habido en el Perú varios, empezando por Guamán Poma, es un visionario, ¿no? Porque uno podría leer la nueva crónica y buen gobierno. La nueva crónica es un nuevo testimonio de lo que está pasando en el Perú, y el buen gobierno son las propuestas. Que es interesante eso porque propone, ¿no? Propone sin postular a ningún cargo, o sea, no está buscando una curul, ¿no? Y propone cambios en el sistema administrativo. ¿Qué provecho sacarían las escuelas nuestras si leyeran hoy? Yo te comento, Jorge, ahora como el libro lo traje el 18, el primer día de la feria, y he tenido ese contacto con el público, padres de familia, muchos de ellos, y me he dado cuenta la fascinación que emite esta figura como Guamán Poma. De verdad que es muy potente, porque algunos dicen quiero conocerlo, ven el dibujo, algún momento recuerdan haberlo visto, pero quieren indagar en su vida. Y yo te comentaba en un correo, ¿no?, que te escribí, le dije, me he quedado maravillado de esa, porque los jovencitos, a veces adolescentes, ven y escogen entre uno y otro personaje, y nuestro viejo escritor de Lucanas. ¿Quiénes están allí en la carátula? ¿Quiénes aparecen en la carátula? Está Guamán Poma, el caballo y su perro, ¿no? Él menciona dos perros, ¿no? Dos perros. Lautaro y Amigo. Mire, le llama Amigo a su perro. Y hay un personaje más que inicia el peregrinaje que no está ahí. Tampoco está en la contratapa. ¿Quién es el otro personaje? El hijo. ¿Qué pasó con el hijo? Sí, ahí hay una versión de que, bueno, a un momento de ese viaje que emprende desde Lucanas, ¿no? Hay un abandono, ¿no? Una pérdida, ¿no? Es una cosa así un poco, una de las cosas dolorosas. No, pero digamos, porque lo dibuja cuando salen, ¿no? Hay un dibujo. Ahora, hay detalles curiosos, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado que faltan 20 minutos casi. ¿Perdón? 10 nos faltan, 10. Hay cosas curiosas, ¿no? Porque nosotros hablamos 1615, hablamos de un libro que hoy lo podemos encontrar en varias ediciones. Yo tengo una edición que no aparece registrada en ningún listado bibliográfico. Es una edición rarísima, apócrifa, muy buena. Pero nos imaginamos como en un libro a principios del siglo XVII. Es más, nos imaginamos cómo se escribió el libro, porque al parecer la nueva crónica es
el paso en limpio de un borrador, aparentemente de un borrador que nunca ha aparecido, y el paso en limpio es lo que queda de la nueva crónica. Y Guamán Poma se queja de cosas tan elementales como me falta tinta, o me falta papel. ¿Cómo era confeccionar un libro en esa época? ¿Y cómo era escribir un libro? Son bienes escasos, ¿no? Ahora, Guamán Poma tuvo cierta fortuna también porque, como tú comentaste, él trabajó con religiosos, era lengua se le decía como traductor. Él mismo dice en un documento, yo fui lengua. Y uno a revisar el español de esa época es traductor, ¿no? O sea, él era el que traducía de español al quechua y viceversa. Como Felipillo, que fue lengua, ¿no? Recuerdan ustedes que no es el traductor en el momento de la conquista, hubo otro traductor. Y entonces él en ese interín, el punto por el que se me dio era, a mí me interesaría saber cómo se confeccionaba un libro, porque se escribía sobre pellejo, ¿no? Claro, pero lo de él es una carta realmente, ¿ah? Es una carta voluminosa de 1000 páginas, de 1000 volúmenes. Son pergaminos. Lo que decía yo, él al trabajar de traductor, él trabaja con Albornoz, que es un escritor de idolatrías, y este hombre venía con un bagaje de una biblioteca muy voluminosa y digamos con muy buenos libros que Guamán Poma también se nutrió. Eso también hay que decirlo, ¿no? Guamán Poma en su crónica demuestra que ha leído, que ha visto las crónicas ilustradas de Europa. Entonces es un hombre que, como todo escritor, tiene referencias, ¿no? Eso es interesante también, ¿no? O sea, él trata y plantea su propia versión. Pero él sí, en su crónica aparecen eso, hace referencias a santos, a historia universal. Entonces estamos ante un hombre... Tiene un conocimiento enciclopédico enorme. Por eso es que uno se pica un poco cuando lee a Porras y Porras califica de una beetría cultural, que es una palabra que no lo había escuchado nunca en mi vida, hasta cuando leí su libro El cronista indio, ¿no? Que habla de una beetría, como es intermedia. Beetría significa una confusión cultural. Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que desde la visión hispanófila de Porras no alcanzó a ver que Guamán Poma en realidad su texto era como una diáspora, apuntaba en muchísimas direcciones para muchísimo público, y aquel público que no podía alcanzar a leerlo de manera lingüística apelaba al lenguaje gráfico, porque uno podría, prescindiendo del texto lingüístico, uno podría simplemente hojear el libro de Guamán Poma y a través de las ilustraciones tener una clarísima imagen de lo que pasaba en el Perú durante la colonia. Por ejemplo, dibujos bastante incómodos, impúdicos incluso, en el que un fraile, un cura, le está levantando, ¿no?, las polleras a una india para mirar el sexo, ¿no? O las golpizas a las que eran sometidas los indios y las indias. Hay mucha tortura femenina, ¿no? Sí. Tortura de parte de la iglesia, ¿no?, o de las autoridades españolas. Es un libro durísimo. Por eso es que tú me has dicho que sí crees que este sería el sello de la Santa Inquisición y tú serías un perseguido político. Ahora, desde aquí tenemos nos gana. Hay algo muy interesante, Jorge, que te comenté antes de empezar. Los historiadores han concluido pues, que Guamán Poma es natural de Sondondo, que es está ubicado en Lucana, sino que es Ayacucho, departamento de Ayacucho, y para esta presentación justo me contactaron unos amigos de Sondondo. Y cuando yo les comenté, ¿tú eres paisano de Guamán Poma? Me dijo, no, soy hermano de Guamán Poma. Y acá está presente, quisiera que al menos en un minuto nos diera su opinión. Nosotros somos primos, podríamos recibir una invitación para irte para allá. Ahí está, por favor. ¿Cómo se le ve a Guamán Poma? Bueno, hermanos, les felicito al escritor, la verdad, por mencionar este histórico hombre, la verdad, que difunde la realidad peruana.
supera a todos los escritores para mí, a todos los escritores que ya conocemos. Porque en sus crónicas dice toda la verdad. El que analiza entiende cómo fue nuestro imperio incaico, masacrados, quitados sus herencias, todo succionado. Por eso es lo que habla. Nosotros valoramos este cronista. Yo soy de San Cristóbal de Suntunto, ahora Somondo, Lucanas. Se encuentra su casa allí. Ustedes quedan invitados para que puedan conocer su casa en ese pueblo cronista que ha vivido. Ahí está casi intacto. Está arregladito su casa ahora. Conozcan, hermanos, de visitas de la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa invitación. Quiero de verdad felicitar de corazón y también de mente, separado de mente, a Carlos Rojas Feria por este magnífico libro. Por este libro, me parece que son 9 libros muy personales que tiene escribiendo, produciendo, editando. Creo que es muy plausible la obra de Carlos Rojas. Felicitarlo y pedirle a usted disculpas porque me he apasionado tanto que no le he permitido hablar demasiado. Ya no vuelvo a abrir la boca y le dejo los últimos minutos a Carlos. No, y yo soy testigo de la pasión que tiene Jorge por Guamán Poma, porque cuando conversamos, fuimos a conversar de otros temas, ¿no? Y yo le dije, Jorge, estoy acabando este trabajo, ya lo acabé, me gustaría que... No, te llevé el libro recién impreso. Y después Jorge me enseñó un trabajo de él sobre Guamán Poma y que lleva un título espectacular, que es el historiador dibujante, ¿no? Y que seguro va a tener pronto la luz y va a nutrir más este personaje que es inacabable, fascinante la palabra realmente. Yo cuando presento mi libro, que son 9, a todos les puedo decir un adjetivo, ¿no? Heroico, valiente, pero Guamán Poma tiene casi de todo de ellos. Y tiene la palabra fascinante. Yo diría también misterioso, porque el libro se perdió 300 años, pero también se me perdió a mí. Tuve que escribirle de urgencia, he perdido mi libro. Claro, el que le llevé Jorge lo perdió y tuve que llevarle uno rápido para que lo vuelva a dar otra mirada. Es el espíritu ahí, las manos de Guamán Poma ahí haciendo sus travesuras. Ahora, para cerrar, tengo unos ejemplares que traigo aquí, pero hay otros pocos porque están en el stand de Altazor, en el número 102, por la entrada de Salaberry. Así que me acompañan si gustan, o si no, estos días también yo voy a estar todos los días de la feria en las tardes aquí. Y solamente eso, muchísimas gracias por su presencia, en verdad, hemos estado muy encantados con Jorge aquí. Corran a comprarlo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Estimados presentes, para finalizar nuestro evento,